Buenos días, hermanos. Aquí estamos en un nuevo video. Este video va a ser de apologética, de defensa de nuestra fe, y el tema que vamos a tratar de defender hoy va a ser el tema de la confesión. Entonces vamos a ver a través de la Biblia, ¿sí?, cuáles son los temas por lo que nuestros hermanos separados no creen en la confesión, ¿sí? Y también nos va a ayudar a nosotros a creer un poco más en lo que es la confesión. Bien, que sería para nosotros el sacramento de la reconciliación. Bien, en la pantalla ustedes van a ver dos capítulos y versículos de la Biblia, uno que está en el libro del profeta Jeremías y otro que es un salmo, ¿sí? Y ahí vamos a estar viendo, ¿sí?, lo que creen de nosotros las otras entidades, ¿sí? Según otros hermanos separados, no es posible, ¿sí?, que yo me pueda confesar los pecados con un sacerdote. Ellos creen que uno debe confesarse con Dios o en la pata de un palo, porque Dios es el único que tiene poder para perdonar los pecados, o porque los sacerdotes, como son pecadores, igual que nosotros, entonces no se confesarían con ellos. Bien, y estos dos versículos que le estoy hablando, que son Jeremías 17:5 y Salmo 32:5, están tomados de la Biblia de Reina Valera, es decir, la Biblia que están usando los mismos protestantes. Por lo tanto, cuando yo hable de la Biblia, van a escuchar la palabra Jehová, cosa que en la Biblia nuestra no figura, ¿sí? Bien, si hablamos del Salmo del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 5, nos dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. ¿Sí? O sea, uno de los versículos que se agarran es que nosotros somos malditos porque confiamos en un hombre. Ese hombre sería el sacerdote, ¿sí? Eso por un lado. Y después el Salmo 32:5, que dice: mi pecado te declaré y no cubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, como ellos entienden que este pasaje de la Biblia les está diciendo que ellos se pueden confesar automáticamente con Dios. Bien, entonces acá tenemos dos capítulos, ¿sí?, de la Biblia, ¿sí?, tanto Jeremías como el Salmo, que uno nos dice que nosotros no podemos confiar en un hombre, y otro es que el que confesare los pecados a Jehová quedará perdonado. Pero acá hay que ver que los salmos están dirigidos, y este salmo particularmente, el Salmo 32, es David, ¿sí?, el rey David, el que escribe este salmo, y fue él el que pecó, digamos. Y David era hebreo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si él era hebreo, tenemos que ver, ¿sí?, cómo el pueblo hebreo, ¿sí?, ellos qué hacían para que los pecados sean perdonados, ¿sí? Pero antes que eso, fíjense en que si yo voy a Jeremías 17:5, dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, ¿sí? Y en el versículo 7 dice: bendito el varón que se fía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Acá lo único que está diciendo este versículo no está hablando ni del perdón de los pecados y no está hablando de la confesión, sino lo único que está diciendo es que cualquiera de nosotros tiene que poner siempre la confianza en Dios
y no en el hombre, ni siquiera en nosotros ni en el prójimo nuestro, sino que la confianza la tenemos que tener en Dios. Eso es lo que está diciendo ese capítulo. Por lo tanto, eso no tiene nada que ver con la confesión. Bien, entonces, para ir redondeando, lo máximo que podemos decir en la Biblia para nosotros, es decir, que no hay ningún versículo en la Biblia que diga que no nos confesemos con un hombre, sino solamente con Dios. Ese versículo en la Biblia no existe. Entonces nosotros tenemos que vivir dos cosas. Primero, el Antiguo Testamento y segundo, el Nuevo Testamento. Entonces ahora lo que vamos a ver es en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? ¿Se perdonaban o no los pecados en el Antiguo Testamento? ¿Sí? ¿O no se perdonaban los pecados? Y después tenemos que ver en el Nuevo Testamento si se perdonaban o no los pecados y quiénes eran, qué personas eran los que utilizaba Dios para eliminar el pecado del hombre. Bien, entonces, para nosotros darnos cuenta, en el Antiguo Testamento había sacerdotes. En el Nuevo Testamento, para nosotros los católicos, también había sacerdotes, ¿sí? Con funciones un poco distintas, pero sacerdotes al fin, y que en definitiva hacen exactamente lo mismo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nada más que cambia la manera. Bien, si nosotros vemos el Antiguo Testamento, de las 12 tribus de Israel, la única tribu que era seleccionada por Dios para que sean sacerdotes era la tribu de Leví, es decir, los levitas, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que ver si esa tribu, que eran los sacerdotes, perdonaban o no los pecados, hablando siempre del Antiguo Testamento. Bien, primero vamos a ver qué dice Dios de la tribu de los levitas. Eso está en el en Números, capítulo 3, versículo 44 al 45. Eso se lo voy a poner ahí para que ustedes los tengan. Y dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Es decir, que de todas las 12 tribus está tomando una sola, los levitas. Y los animales de los levitas en lugar de sus animales. Es decir, de todos los animales que había, únicamente los animales de los levitas. Y dice: y los levitas serán míos, yo Jehová. Es decir, que esa persona, los levitas, eran ya consagrados al Señor, eran apartados del pueblo, porque eran ya personas distintas a las demás, las separaba, ¿sí? ¿Para qué las separó? Para que ellos ejerzan el sacerdocio en Israel. Y una de las funciones de los sacerdotes era perdonar los pecados. Bien. Entonces, primero, dicen nuestros hermanos, ¿sí?, los que no son de nuestra iglesia, que no se confiesan. ¿Y cómo puede usted confesarse con alguien que es más pecador que nosotros? Entonces nosotros tenemos que ver si en la Biblia los sacerdotes pecaban o no pecaban. Si es importante, si pasaba algo, o sea, si Dios destinaba a la tribu de Leví y los separaba, ¿esos ya eran santos o podían pecar? Bien, fíjense en que estamos hablando de los levitas, y en la Torá judía hay nosotros
tenemos un libro que se llama Levítico, que ahí están todas las cosas que tenían que hacer los sacerdotes, es decir, la tribu de Leví. ¿Sí? Bien, vamos a ver qué dice entonces en estos capítulos. Ahora lo que vamos a ver es el Levítico, el libro Levítico, capítulo 4, versículo 3. ¿Y qué vamos a encontrar en este capítulo? Encontramos que los sacerdotes levitas pecaban. Y cuando pecaban tenían que hacer los rituales para que también a ellos se les perdonara el pecado. Entonces citamos el libro Levítico capítulo 4, versículo 3, en donde dice, esto tomando siempre de la Biblia Reina Valera: si sacerdote ungido pecare, es decir, un sacerdote peca, según el pecado del pueblo, ahí tenían un montón de según el tipo de pecado tenían una forma de expiarlo, ¿sí? Entonces, repito, si sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin tacha para expiación. Es decir, que si el sacerdote pecaba, tenía que ofrecer por su pecado un becerro sin tacha para expiación. Por lo tanto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento tenemos sacerdotes pecadores. Bien, ahora lo que vamos a ver es qué pasaba cuando alguien israelita pecaba. Entonces le voy a leer ahora el capítulo Levítico 5, versículo del 5 al 6, le voy a leer el 10, le voy a leer el 13, le voy a leer el 17 y le voy a hasta el 19. Todo eso lo voy a leer de un tirón. Y ustedes van a poder comprobar que cuando alguien pecaba, el que expiaba los pecados era el sacerdote. Y tenían que confesar el pecado al sacerdote. Entonces, cito Levítico capítulo 5, del versículo 5 al 19, pero intercalado para no leer todo. Y dice: y será que cuando pecare alguna de estas cosas, es decir, todas las cosas que tenían para malas que no tenían que hacer, confesará aquello en que pecó. Confesará. ¿Confesará cómo? ¿Mentalmente? No, si es mentalmente, ¿para qué voy a confesar? Confesar es hablar. Si Dios me perdonaría los pecados, yo no necesitaría hablarlo, porque Dios, con solo el pensamiento, ya sabe lo que yo estoy diciendo, Él ya ve los pensamientos, por lo tanto no necesitaría confesar. Para confesarlo se lo tengo que decir a alguien. Entonces esa confesión del pecado se lo decía al sacerdote. Entonces dice: y será que cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que ha cometido una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote hará expiación por él de su pecado. Versículo 10. Y del otro hará holocausto conforme al rito, y hará por él el sacerdote expiación de su pecado que cometió, y será perdonado. Es decir, que a través del sacerdote, esa persona encontraba el perdón. Y hará el sacerdote expiación por él de su pecado que cometió en alguna de esas cosas, y será perdonado. Otra vez, el sacerdote hace la expiación y esa persona era perdonada. Versículo 17. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote por expiación, según tú lo estimes, un carnero sin tacha de los rebaños, y el sacerdote hará la expiación por él de su yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová.
El pecado era contra Jehová, pero era el sacerdote que a través de la expiación esa persona era purificada, era perdonada. Por lo tanto, podemos decir que el sacerdote es el intermedio entre Dios y el hombre. Bien, ahora fíjense lo que dice Levítico, capítulo 19, versículo 22. O sea, con esto ya no hay más nada que hacer. Dice Levítico, capítulo 19, versículo 22. Dice: y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová. ¿Cómo se llama la confesión nuestra? Sacramento de la reconciliación. Repito, y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová. El sacerdote reconcilia a esa persona delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Bueno, acá ya no hay más duda que el sacerdote en la antigua alianza era el intermedio para perdonar los pecados entre el pueblo y Dios. No hay mucho que añadir, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que en el Antiguo Testamento, ¿sí? En el Antiguo Testamento, el intermediario entre Dios y los hombres del pueblo de Israel eran los sacerdotes, en este caso la tribu de Leví. Si nosotros vemos Proverbios capítulo 28, 13, nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vamos a traducir. Es decir, que yo debo confesar el pecado y apartarme del pecado. Es exactamente lo que pide la Iglesia Católica. Tú no puedes ir a confesarte sin tener la enmienda de que no vas a seguir pecando en ese mismo pecado. Por ejemplo, yo me voy a confesar de que robé y me pregunta el sacerdote, bueno, esto no lo vas a hacer más. No, sí, yo voy a seguir robando. Entonces el sacerdote no le puede dar la solución porque él no se enmienda, no está diciendo no lo voy a hacer más, sino que como que va a seguir en ese pecado. Por lo tanto, no se aparta de ese pecado. Entonces nosotros tenemos que confesarnos y apartarnos para recién obtener misericordia. Eso es lo que dice Proverbios 28, 13. Bien, lo que estamos hablando ahora es todo lo que es Antiguo Testamento. Ahora bien, ahora vamos a ver qué pasó en el Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Qué pasó en el Nuevo Testamento? Hay sacerdotes también, ¿sí? Y esos sacerdotes están denominados como ministros, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es lo que hacen los ministros. Bien, pero vamos a ver primero algunos capítulos y versículos donde se ve que también nosotros nos confesábamos. O sea que el pueblo ya cristiano se confesaba. Eso vemos en la epístola de Santiago, capítulo 5, versículo 16, donde dice: confesaos vuestras faltas unos a otros. Es decir, que los presbíteros se tenían que confesar unos a otros. Y rogad por los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, orando eficazmente, puede mucho. Bien, y si vemos unos versículos anteriores, vemos también lo que sería la unción de los enfermos, donde le ungían con óleo a los enfermos. Para eso llamaban a los presbíteros. Bien. Ahora, acá lo que tenemos que ver si en el Nuevo Testamento el hombre podía perdonar los pecados. Si lo perdona solo Dios, o era
el hombre que perdonaba los pecados. ¿Era Dios o era a través de los hombres que se perdonaban los pecados? Es lo que vamos a ver. Entonces vamos a ver Marcos, capítulo 1, versículo del 4 al 5. Y dice, textos tomados de la Reina Valera: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de los pecados. Y salía él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Fíjense que ya había personas que confesaban sus pecados a un hombre. No sabemos si eran perdonados, pero que había gente que iba a bautizarse con Juan el Bautista, ¿sí?, confesando sus pecados. Y acá dice que el bautismo era de arrepentimiento para remisión de los pecados. Remisión, es decir, para el perdón de los pecados. Bien, vamos a seguir. Vamos a seguir yendo. Ahora vamos a Hechos. ¿Qué hacían los los apóstoles? ¿Sí? ¿Qué hacían los apóstoles? Eso lo vemos en Hechos 19, capítulo 19, del versículo 18 al 19. Vamos a ver qué hacían los apóstoles. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de los hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado vanas artes trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y echada la cuenta del precio de ellos, hallaron ser 50.000 denarios. Es decir, que venían gente con los apóstoles y confesaban sus faltas, es decir, sus pecados. Es decir, que los apóstoles, ¿sí?, traían sus discípulos, evangelizaban y confesaban los pecados. Seguimos viendo en Hechos 26 del 17 al 18. Hechos 26 del 17 al 18. Y acá lo que vamos a ver es que Pablo, ¿sí?, él es ministro, ¿sí?, ministro. Fíjense, él ya, Dios, Jesús, a él lo nombra ministro. Vamos a ver para qué lo nombra ministro. Esto está en capítulo 26 del 17 al 18, pero yo lo que le voy a leer es un versículo más atrás para que se entienda en qué momento fue, ¿sí?, Hechos 26, 27. Esto fue cuando Pablo explicaba qué le había pasado a él. Eso es cuando a Pablo se le apareció el Señor, ¿sí? Entonces le está explicando. Y fíjense en lo que dice. Dice, voy a leerlo del 14. Eso es cuando Pablo se le presentó la luz y cayeron todos. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebraica: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Y entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo perseguía a la iglesia, no perseguía a Jesús. El que persigue a la iglesia, persigue a Jesús. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y le dice Jesús: mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido. Medio un trabalengua en la Biblia pero bueno, repito vuelta. Mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido. A ver, ¿para qué se le apareció Jesús? Vamos a ver. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti,
librándote del pueblo y de los gentiles, de los cuales ahora te envío. Los libraba del pueblo, o sea, del pueblo de Israel, lo está liberando del pueblo de Israel y lo está liberando de los gentiles. Los gentiles eran ¿cómo se dice? Los paganos, a los cuales ahora te envío. Es decir, los liberó de Israel y de los paganos y los envía a ellos, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Es decir, para que los evangelice, para que reciban, fíjense en lo que dice acá, para que reciban por la fe que es en mí, remisión de pecados y suerte entre los santificados. Ministro, lo nombró ministro, ¿para qué? Para remisión de pecados. Se lo traduzco, para el perdón de los pecados. Pablo es ministro del perdón de los pecados y es enviado tanto a los judíos como a los gentiles, es decir, a los paganos, es decir, a nosotros. Así que vean, ya estamos viendo que Jesús a Pablo lo nombra ministro para el perdón de los pecados. Y eso está en Hechos 26, versículo del 17 al 18. Pero no queda ahí, hay otra cita más. Segunda de Corintios, del 5 al 18. Segunda de Corintios, del 5 al 18. Del 18, perdón, al 21, porque vamos a ver un poquito más, del 18 al 21. Y dice: y todo esto de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Otra vez, lo mismo que en Hechos 26. Pablo dice que Dios, el cual fue reconciliado por Cristo, o sea que todo fue reconciliado por Cristo, y Cristo les dio a los apóstoles el ministerio de la reconciliación. Nuestro sacramento se llama sacramento de la reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Por el poder que me da la Iglesia, ¿cómo es que dice el cura? Por el poder que me da la Santa Iglesia, no me acuerdo, ¿cómo es que dice? Por el poder de la Santa Iglesia, no me acuerdo la palabra que dice el Padre cuando yo te absuelvo de tus pecados. Esa es la palabra de la reconciliación. Y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Embajadores, esos son los sacerdotes, embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pablo está llamando a que vengan al sacramento de la reconciliación y está rogando, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, vengan a nosotros, vengan, que van a ser reconciliados con Dios. Pero los hermanos separados no vienen, y también muchos católicos no vienen. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. Bien, entonces tenemos que después los apóstoles, Dios le dio el poder de ser ministros, y son ministros de la reconciliación, para reconciliar a los pecadores con Dios. ¿Sí? Ahora, debemos saber si
esa persona tiene el poder para perdonar los pecados. Entonces eso lo vamos a ver en Mateo capítulo 9 del versículo 2 al 8. Mateo capítulo 9 del versículo 2 al 8. Y dice, acuérdense que estos son textos tomados de la Reina Valera, por eso si ustedes van a ver la Biblia, por ahí van a ver un poquito más, o sea, más fácil de entender, pero cuando yo lo leo acá está medio complicado. Y aquí le trajeron un paralítico echado en una cama, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Y he aquí algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Fíjense, y acá dice, y viendo Jesús sus pensamientos, es decir, que Jesús le leía el pensamiento, eso ya es algo de Dios, que pueda ver los pensamientos de los demás. Y Jesús, viendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Él ve los corazones de cada uno. Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Ahí le dio dos opciones. Ellos no creían porque para ellos el único que podía perdonar los pecados era Dios. Y ahora le dice, miren lo que dice Jesús, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecado, dice entonces el paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Bueno, hasta ahí que vemos. Vemos que Jesús tiene en la tierra el poder para perdonar los pecados. ¿Sí? Y dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, ¿sí? Entonces le dio, levántate y anda. Ahora bien, en el versículo 8 dice, les leo de vuelta, en el 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. No dice el Hijo de Dios, dice el Hijo del Hombre. Fíjense en la diferencia. El Hijo del Hombre, naturaleza humana, no está llamando, cuando él dice Hijo de Dios, está llamando a su naturaleza divina. Cuando dice Hijo del Hombre, está llamando a su naturaleza humana. Dice, el hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Algo así está diciendo. Y lo reafirma el versículo 8, donde dice, y las gentes viéndolo se maravillaron y glorificaron a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. A los hombres, dice, con ese en plural. Por lo tanto, ¿qué potestad le dio a los hombres? La de perdonar pecados. Es decir, que un hombre tiene la potestad de perdonar pecados. Eso es lo que está diciendo Mateo, capítulo 9, versículos 2 al 8. Bien. Ahora bien, entonces, Dios tiene la potestad de darle el poder a los hombres de perdonar los pecados. ¿Dónde vemos eso? ¿En qué momento Dios le dio el poder de perdonar los pecados? Eso lo vemos en Juan capítulo 20, versículos 22 al 23. Pero, como me encanta este capítulo, lo vamos a leer del 19, Juan 20, 19, para que se entienda qué es lo que pasó ahí. Juan 20, 19, lee el texto de la Reina Valera. Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, ¿qué día es? Domingo. Y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puso en medio y díjoles, paz a vosotros. Para traer en contexto, Jesús había resucitado, ¿sí? Sus discípulos estaban todos encerrados, ¿sí? Por miedo a los judíos, porque tenían miedo que lo maten, que pues habían matado a su maestro, y Jesús se pone en medio de ellos, y todas las puertas estaban cerradas, y les dice, la paz a vosotros. En hebreo eso significa shalom,
Y como hubo dicho esto, mostróles las manos y el costado. No soy espíritu. Perdón, eso de no soy espíritu lo digo yo, ¿sí? Y como hubo dicho esto, mostró las manos y el costado. Y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces le dijo Jesús otra vez, paz a vosotros. Otra vez le dijo Shalom. 2 veces le dijo Shalom. Como me envió el Padre, así también yo os envío. El Padre lo envió y yo a usted lo envío. Vamos a ver a qué lo envió. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles, tomad el Espíritu Santo. En nuestra Biblia dice, reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Sopló sobre los apóstoles y le dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que remitiereis los pecados les son remitidos, y a quien los retuviereis serán retenidos. Remitir significa perdonar, dejar de lado. O sea, a los que perdonen los pecados les serán perdonados, a quien se los retengan les serán retenidos. Aquí le está dando a los apóstoles el poder, la potestad para que ellos puedan perdonar los pecados. Esto es palabra de Jesús, esto está en el Evangelio y está en la Reina Valera 1963. Me quiero quedar con esto. Fíjense, Jesús sopló, Dios sopló una sola vez en toda la historia, y fue cuando le infundió su espíritu a Adán. Y ahora por segunda vez Dios está soplando a los apóstoles y le da su espíritu. Primera fusión del Espíritu Santo antes de Pentecostés. No me van a decir que esto no es importante. Le dio potestad a los apóstoles para que perdonaran los pecados. Eso es sucesión apostólica y se fue pasando de los obispos a los sacerdotes. Los sacerdotes tienen el poder de perdonar los pecados. Esa es la misericordia de Dios. Si tú no vas a la misericordia, tú no estás queriendo ser perdonado por Dios. Lo dejó acá escrito. Ahora, si tú no crees en esto, tú no estás creyendo en Jesús. Porque estas palabras son de Jesús. No son ni de la Iglesia Católica, ni de los curas, ni de los obispos, ni del Papa. Es palabra de Jesús. Y si tú no crees en esto, no estás creyendo en Jesús. El que cree en mí y en mis palabras tendrá vida eterna. Yo creo y por eso me confieso. Por más que el cura sea un pecador. Porque el cura es un instrumento entre Dios y los hombres. Él es el ministro de la sangre de Cristo. El que administra la sangre de Cristo es el sacerdote. Cuando tú te confiesas, es el sacerdote que te tira un balde de la sangre que limpia todos los pecados de tu alma. Y tú no quieres ir a confesarte. Y tú, evangelista, no quieres ir a confesarte. Porque no pruebas confesarte con un sacerdote. Bien, creo que hemos terminado por hoy. Creo que queda demasiado explícito lo que Dios ha querido para su iglesia y para su pueblo. Les dio sacerdotes por los cuales perdonan el pecado al pueblo. Pero es la persona la que tiene que ir a la misericordia de Dios, no esperar la misericordia. Y la misericordia está ahí, esperando que tú vayas. Y en eso está tu voluntad. Bien, hermanos, espero que les haya gustado este tema de apologética y que no solo se queden en eso, sino que después vamos a ver desde el lado católico lo mucho más profunda que es la confesión. Mucho más profunda de lo que estuvimos hablando. Que tengan un bendecido día y hasta la próxima. Chau, chau.